Listo, ahora sí, creo que ya han ingresado la mayoría. Ahora sí podemos dar inicio a nuestra clase, mis estimados estudiantes. A ver, el día de hoy vamos a trabajar el tema de lo que viene a ser tejidos conjuntivos especializados. Ya, entonces ahorita vamos a compartir las diapositivas. Ya, muy bien. Vamos a compartir un pequeño video de los huesos antes de empezar, ya que dentro del tema de hoy vamos a hablar del tejido óseo. Ya, a ver, repito, solamente vamos a ver los 10 primeros minutos. A ver, chicos, me van a avisar, ¿se escucha el audio? Creo que no, en mi caso me hacen ustedes. Ya me avisan, ¿se escucha el audio, por favor? La máquina se descompondría en pocos meses. Sí, profesor. El humano tiene una sorprendente... Muchísimas gracias. A ver, vamos a verlo desde un principio. Todos los días, Lisa Mason impone una enorme presión a su cuerpo. Si fuera una máquina, se descompondría en pocos meses. Pero el cuerpo humano tiene una sorprendente capacidad de automantenimiento y regeneración. Durante los próximos días, Lisa llevará esta capacidad hasta el límite. El cuerpo de Lisa necesita ser increíblemente fuerte para soportar la presión a la cual lo somete. Esta fuerza reside en sus huesos. Los huesos resisten fuerzas de compresión 2 veces mejor que el granito. Sin embargo, solo tienen la quinta parte del peso del acero. En su interior, el hueso no es sólido. Se compone de arcos conectados en forma de panal, en los cuales hay nervios y vasos sanguíneos. Estos arcos están hechos de un material aleado, una mezcla de minerales duros como el calcio y el fosfato y una proteína flexible llamada colágeno.
No fue sino hasta el siglo XX que los ingenieros humanos descubrieron lo que la naturaleza siempre ha sabido. Vamos, puedes hacer eso más tarde. Que las aleaciones son más fuertes. Ups. La gravedad. Ven, no importa, lo arreglaré después, vamos. Los huesos de Lisa son solo una aleación. Son inteligentes. Su estructura interior en forma de panal se adapta continuamente a la forma en que ella los usa. Al igual que todo ser humano, Lisa tiene un caminar que es único. Y los huesos de sus piernas han desarrollado una estructura única que le combina. Sus pequeños arcos internos han crecido en un patrón diseñado para dispersar el impacto de su caminar y para proteger sus delicadas articulaciones. Si ella cambiara su forma de caminar, digamos que por alguna lesión, los arcos dentro de sus huesos se reorganizarían rápidamente. ¿Puedes ayudarme, Lisa? Debajo de la piel de Lisa, sus huesos desbordan vida. Repletos de vasos sanguíneos y nervios, están tan vivos como su corazón o su cerebro. Millones de organismos microscópicos habitan en su interior. Su trabajo es mantener el esqueleto de Lisa en un estado de uso eterno. Estas células son parte de una enorme fuerza de trabajo que le hace mantenimiento a los arcos dentro de sus huesos. Primero, unas células llamadas osteoclastos liberan un ácido lo suficientemente fuerte como para quemar una lámina de acero. A medida que este ácido disuelve la dura capa mineral y las cadenas de colágeno que hay debajo de ella, un equipo de células constructoras de hueso llamadas osteoblastos le sigue el rastro. Estas células sueltan colágeno nuevo y lo cubren con una capa de minerales frescos. En todo el esqueleto de Lisa, las destructoras y constructoras de hueso trabajan incesantemente para evitar que sus huesos lleguen a envejecer tanto que se agrieten y se rompan. Todos los años, aproximadamente el 10% de sus huesos son reemplazados. Con el tiempo, el proceso se hará más lento, pero aun cuando Lisa viva hasta los 95 años, ninguno de sus huesos tendrá más de 20. Criatura del espacio. ¿De dónde vienes? De Londres. ¿Cómo te llamas? Lisa. Esa bicicleta no sirve en este terreno. No podrás pasar nuestra rampa. ¡Inténtalo! A veces, al cuerpo humano se le exige más que un proceso de renovación y regeneración gradual. En ocasiones, tiene que enfrentarse a una catástrofe. Con el pedaleo, el cerebro de Lisa da instrucciones a músculos específicos para que se flexionen y se relajen, haciendo los ajustes adecuados para mantener su cuerpo en equilibrio. Es un sistema de complejidad sorprendente que involucra prácticamente todos los huesos y músculos del cuerpo de Lisa. Desafortunadamente, no es infalible.
¡Cuidado con la roca! En cuanto Lisa cae al suelo, los huesos de su brazo reciben una presión repentina 25 veces mayor que su peso. A pesar de la increíble fuerza de los huesos, su parte más delgada está diseñada para romperse bajo tanta presión. Su radio se rompe para prevenir que haya daños en el resto del cuerpo de Lisa. ¡Lisa! 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 Estoy bien. Mejor vamos por su mamá. Hay una masacre dentro del hueso de Lisa. Los intrincados arcos han sido despedazados. Cientos de pequeños vasos sanguíneos han sido cortados. Los golpeados nervios del dolor envían señales frenéticas por su espina dorsal. Su cerebro responde liberando su propia morfina natural, llamada endorfina, la cual reduce las señales de dolor a casi nada. El cerebro ha desarrollado la endorfina para mantener el dolor al margen por unos minutos, en caso de que necesitemos escapar de algún peligro. Además de un brazo roto, Lisa tiene una rodilla golpeada y una cortada severa en su mano. Pero no puede sentir sus heridas. Por el momento, está anestesiada. Diez minutos después del accidente, la endorfina de Lisa ha perdido su efecto. El dolor es inquietante, pero también es esencial. Es la forma en que nuestro cuerpo nos alerta cuando hay daño interno. A medida que el dolor aumenta, Lisa instintivamente frota su brazo tan cerca de la lesión como puede soportarlo. Este frotamiento libera otra ola de químicos para bloquear el dolor. Pero estos son más suaves que la endorfina, demasiado suaves para contrarrestar las desesperadas señales de dolor que emanan de su hueso roto. Lisa ha causado un daño severo a su cuerpo, pero este ya muestra señales de su notoria habilidad para sanarse a sí mismo. En su mano, la tarea es evitar que la sangre brote de los pequeños vasos rotos. Unas células especiales llamadas plaquetas cambian su forma al entrar en contacto con el tejido dañado. Se convierten en esferas que se conectan entre sí y tapan la herida. Al mismo tiempo, las proteínas invisibles de su sangre se solidifican formando hebras de una sustancia llamada fibrina. Una red de fibrina cubre la herida, atrapando las células sanguíneas debajo de ella. Ahora la red de fibrina se contrae, exprimiendo líquido del coágulo como si fuera agua de una esponja. Y a medida que el coágulo se encoge, este ala la piel, cerrando la herida. Un chorro de agua lava la cuidadosa recuperación del cuerpo. Pero una vez que la herida de Lisa quede limpia, Me duele. comenzará a sanar de nuevo tan rápidamente como antes. La herida superficial de Lisa ha sido tratada, pero nadie sabe aún la gravedad de la lesión que hay debajo de su piel. Sin embargo, sin esperar por el médico, su brazo dañado está pidiendo ayuda a su propio cuerpo. Los tejidos golpeados alrededor de la fractura envían señales químicas que hacen que el brazo de Lisa se inflame al doble de su tamaño. La inflamación es causada por vasos sanguíneos que se dilatan en nuestro brazo. Un líquido pasa de los vasos sanguíneos al tejido que los rodea, inundando el lugar de la fractura con oxígeno y otros nutrientes.
Los químicos que disparan la inflamación también hacen que los nervios del dolor de nuestro brazo sean más sensibles. La más mínima presión hará que estos envíen señales de dolor al cerebro de Lisa. Su umbral del dolor es tan bajo en este momento que Lisa puede sentir el fluir de su sangre a través de sus vasos inflamados. Siente un dolor punzante. Pero una vez más, el dolor tiene un propósito. Protege el brazo de Lisa al asegurarse de que ella no haga nada para agravar la lesión. Es solo después de 1 hora y media desde el momento del accidente cuando el médico puede revisar debajo de la piel de Lisa. Bien, tranquila, no te muevas. Muy bien, por aquí. Las cosas ya han comenzado a cambiar. Al igual que en la superficie de su mano, la sangre ha comenzado a coagularse dentro del hueso roto. Sin embargo, hay tantos vasos sanguíneos rotos que pasará otra media hora antes de que el torrente de sangre que fluye hacia la ruptura se detenga. Esto resultará en un inmenso coágulo de sangre que envolverá toda la fractura, un hematoma. Me temo que te fracturaste el brazo. Justo aquí. Debe haber sido una caída espectacular. ¿Cuál hueso me fracturé? Mira, aquí hay 2 huesos. Es muy poco lo que los médicos pueden hacer por Lisa. El que se rompió se llama radio. Pueden inmovilizar su brazo con yeso, pero sus procesos de autocuración deben hacer el resto. En pocos días estarás mejor que nunca. Una vez que el hematoma se haya formado completamente alrededor de la fractura, el cuerpo de Lisa realizará un milagro. Transformará este gran coágulo de sangre en hueso. No encuentro los tenedores ni los cuchillos. Deja que vea a esas niñas de nuevo. No fue su culpa, ¿sabes, mamá? Disculpen, usaré los dedos. El cuerpo de Lisa se enfrenta a una enorme tarea de regeneración. Para reparar el hueso roto en su brazo, Lisa necesita miles de células constructoras de hueso, y las necesita rápido. En los espacios profundos que hay dentro de sus huesos, habitan células especiales llamadas células tallo. Las células tallo son fábricas que hacen células nuevas. Generalmente se dividen para crear una célula nueva una vez cada 2 días. Ahora, para formar un ejército de células constructoras de huesos, u osteoblastos, se dividirán una vez cada 3 minutos. A mí no me parece que sean muy amigables, Lisa. Es que no entiendes a los niños de hoy en día, papá. Muy bien, creo que hasta ahí más que suficiente lo que hemos visto ya el videíto de este tema de los huesos, ¿no? Cómo se están regenerando ahorita sus huesos de la fractura que ha sufrido la niña. Entonces ya ahora sí podemos pasar a nuestro tema ya que tenemos un poco un poco de entendimiento acerca del tema de lo que vamos a tratar el día de hoy. Ya comparto ahora sí nuestras diapositivas. ¿Se logra visualizar, chicos? Por favor, ayúdenme con eso. Sí, profe. Muy bien. Justamente el día de hoy, dentro del tema de tejido conjuntivo especializado, vamos a tocar lo que es el tejido óseo, los huesos, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver justamente, por ejemplo, qué células son las que están permitiendo esa regeneración, ¿no? Y vamos a comprender muchas otras partes de lo que viene a ser el tejido óseo. Pero antes de empezar con el tejido óseo, ¿por qué está dentro del tema de tejido conjuntivo especializado? Les explico. El tejido conjuntivo se divide en 2 grupos. El tejido general, que lo vimos la semana pasada, donde está el tejido conectivo propiamente dicho, el laxo y el denso, y el tejido adiposo, que en sí
pues se les considera tejido conjuntivo general. Ahora, al tejido conjuntivo especializado que el día de hoy vamos a hablar y vamos a ver, se le denomina así porque es un tejido que justamente va a cumplir funciones especializadas. Dentro de ellas, por ejemplo, los huesos que cumplen una función de sostén, los cartílagos, la sangre, etcétera, que van a formar parte de este tejido o este tipo de tejido conjuntivo especializado. ¿Ya? Entonces, no te olvides, se les llama así porque cumplen funciones especializadas. Vamos a empezar entonces el día de hoy ya con el tema y en primer lugar dentro de los tejidos conjuntivos especializados vamos a hablar del tejido óseo. ¿Y qué podemos mencionar acerca del tejido óseo? A ver, primero, podemos mencionar que dentro de sus principales características que presenta muchos vasos sanguíneos y la irrigación es de aproximadamente de 200 a 400 mililitros de sangre por minuto. O sea que nuestros huesos, a pesar de ser bastante duros, compactos, pues tienen muchas terminaciones sanguíneas que permiten irrigarlo de sangre y que justamente pues va a permitir que sus células tengan una gran fuente de nutrientes que justamente transporta la sangre, ¿no? Otra de sus principales características del tejido óseo es que presenta escasa sustancia intercelular, o sea que sus células están muy juntas unas con otras debido a que hay poca sustancia entre ellas, sustancia intercelular. ¿Ya? Otra característica es que presentan un crecimiento por aposición. ¿Ya? Cuando hablamos del crecimiento por aposición, tendríamos que en este caso mencionar de que los huesos van a crecer. En este caso, o sea, van a crecer, por ejemplo, de lo que viene a ser en el caso de los huesos, van a crecer, ¿cómo les puedo explicar? No encuentro la palabra exacta. A ver, en este caso, por aposición, o sea, los huesos, como ustedes entienden, tienen un determinado tamaño cuando somos niños. Y a medida de que nosotros vamos creciendo, pues ellos van también alargándose, por ejemplo, en el caso de los huesos largos, o de repente en el caso de los huesos planos se van ensanchando cada vez más y haciéndose más planos. Eso es la aposición. O sea, de lo que tenían una posición inicial, pues ahora van generando una nueva posición en la estructura de todo nuestro aparato óseo. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos decir de que el tejido óseo pues está rodeado por el periósteo, que es una capa que envuelve y protege a nuestros huesos por la parte externa, y el endoósteo, que también es una capa que lo envuelve y lo protege, pero desde la parte interna de nuestros huesos. ¿De acuerdo? Por otro lado, decimos que se nutre por difusión a través de los canículos óseos. Esos canículos óseos son pequeños canales por donde justamente llegan las terminaciones sanguíneas, ¿ya? Y están pues en la sustancia intercelular de nuestro tejido óseo. Por otro lado, decimos que es un tejido bastante dinámico, que se forma y se destruye continuamente bajo el control de los factores hormonales y físicos. O sea, no es que nuestros huesos en sí nos van a durar toda nuestra vida, sino que se están renovando de manera continua. En una parte del video que acabábamos de ver, justamente decía, ¿no? A pesar de que esta niña, por ejemplo, llegue a tener 92 años, sus huesos más antiguos no van a sobrepasar los 20 años de antigüedad. Y eso es porque justamente estos se están pues renovando de manera bastante constante y continua. ¿De acuerdo? Por otro lado, también decimos de que otra de las características es que la sustancia intercelular o matriz ósea lo hace un tejido muy resistente, bastante rígido de nuestro organismo. Entonces, más que ser resistente por sus células, es por la sustancia que está alrededor de ellas, que se llama sustancia intercelular. ¿De acuerdo? Esas serían las principales características que presenta nuestro tejido óseo. Y así como presenta características, también este tejido permite cumplir determinadas funciones, funciones especializadas, ¿no? Y es por eso que el tejido óseo forma parte del tejido conjuntivo especializado. A ver, ¿qué podemos decir de estas funciones? Por ejemplo, el tejido óseo
es soporte de los tejidos blandos, así como de los músculos, ya que, por ejemplo, nuestro tejido óseo puede formar cavidades que van a permitir soportar estructuras blandas como muchos órganos internos. Por ejemplo, los pulmones, el corazón están dentro de la cavidad torácica, ¿no? Dentro de lo que viene a ser nuestro cráneo, la cavidad craneal, pues encontramos órganos como el cerebro, cerebelo, ¿no? Y muchos otros formando el encéfalo. Y también los músculos que están sobre la superficie de nuestros huesos. Es por eso que decimos que el tejido óseo en este caso, pues, es soporte de todos los tejidos blandos que encontramos en nuestro organismo. Por otro lado, podemos mencionar que este tejido óseo también es una reserva de sustancias inorgánicas como el calcio, el fósforo, el potasio, que están justamente formando parte de las estructuras de nuestros huesos. Por eso también es una de sus funciones ser reserva de sustancias inorgánicas. Por otro lado, también podemos mencionar que contiene a la denominada médula ósea roja. Esa médula ósea roja es la que está encargada de formar a nuestras células sanguíneas, como los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esa médula ósea roja que está formando parte de nuestro tejido óseo, se dan el origen de las células sanguíneas y a este proceso se le llama hematopoiesis. Hematopoiesis, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también encontramos a la médula ósea amarilla, que bueno, pues cumple una función de almacenamiento de energía, ya que fundamentalmente almacena grasas, pues en esta médula ósea amarilla, ¿no? Que se encuentra habitualmente en la parte intermedia de nuestros huesos. Ya lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, también diríamos que cumple la función, ¿no?, de proteger a nuestros órganos vitales. Bueno, como te decía, así como soporta nuestros músculos, órganos blandos y músculos, también los protege pues al formar muchas cavidades, ¿no? Por ejemplo, la cavidad craneal protege al cerebro, la cavidad torácica los pulmones y el corazón. Nuestra médula espinal está protegida por la columna vertebral, que está formada por las vértebras, ¿no?, huesos. Y así vemos entonces que también cumple esa función de proteger órganos vitales. Muy bien. Esas serían tanto las características y las principales funciones del tejido óseo. Ahora pasemos a hablar de los componentes del tejido óseo. Y nuestro tejido óseo pues estará compuesto por las células óseas y la sustancia intercelular que está justamente entre nuestras células óseas, ¿no? Primero hablaremos de las células y luego de la sustancia intercelular. A ver, podemos mencionar que las células óseas van a ser las siguientes, dentro de las cuales en primer lugar tendremos que hablar de la célula osteoprogenitora. Esta célula osteoprogenitora, también llamada célula mesenquimatosa o célula madre, se origina del periósteo y endoósteo, o sea, de las membranas tanto externas e internas, que dicho sea de paso, van a venir a ser tejido conjuntivo denso, que lo vimos justamente en la clase pasada, ¿no? Entonces, las cubiertas del tejido óseo son el tejido conjuntivo denso. En este caso es el tejido conjuntivo denso irregular, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos del tejido conjuntivo denso regular y el irregular. El regular tenía pues fibras colágenas dispuestas en una misma posición, mientras que el irregular en múltiples posiciones, formando tanto el periósteo así como el endoósteo. ¿Ya? Estas células osteoprogenitoras son las que se encargan de originar a los osteoblastos. ¿Ya? Estos osteoblastos pues son los que justamente van a aparecer en el proceso de osificación, o sea, la transformación de los cartílagos en huesos y también en nuestras fracturas. Cuando justamente tenemos unas fracturas, pues se tienen que formar los osteoblastos para regenerar nuestro hueso, fabricar sustancia intercelular y nuestros huesos se puedan volver a construir. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, la osteoprogenitora, ¿no? Aquí vemos. ¿Dónde está? Está en la cubierta de los huesos. ¿Y cuál es esa cubierta?
pues vendría a ser el periósteo o el endoosteo. ¿De acuerdo? Luego, esta osteoprogenitora origina a los osteoblastos. ¿Ya? Aquí justamente vemos a los osteoblastos que vendrían a representar las células jóvenes del tejido óseo. Y su principal tarea es fabricar, sintetizar la matriz ósea. Y esa matriz ósea pues es la sustancia intercelular, ¿no? Que está justo alrededor de las células del tejido óseo. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los osteoblastos que forman matriz ósea. Serían las células jóvenes. Luego, estos osteoblastos ya alcanzar una determinada edad se convierten en osteocitos, que serían ya células maduras que presentan ya ramificaciones, como podemos ver claramente en el gráfico, y que su principal tarea es pues mantener el tejido óseo, o sea, son como cuidadoras, ¿no? Como las que le dan mantenimiento a nuestros huesos para mantener la matriz ósea, ¿no? El tejido óseo en sí, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también encontramos pues a los osteoclastos, con C, osteoclastos, ¿de acuerdo? Que es la unión de los macrófagos que realizan reabsorción ósea, que es la destrucción de la matriz ósea. Por ejemplo, si nos hacemos nosotros una fractura, nos rompemos un hueso, pues siempre van a quedar restos de huesos, ¿no? Entonces esta célula es la encargada de destruir todos esos restos, las hastiaduras del hueso, ¿de acuerdo? Se come los pequeños fragmentos ya envejecidos del hueso para que luego se puedan formar nueva matriz ósea y el hueso se pueda regenerar. Aparte de eso, al ser un macrófago, también ayuda pues a librarnos de microorganismos que pudieran tratar de entrar hasta el tejido óseo y causar algún daño, alguna dificultad. Entonces ahí tenemos a los osteoclastos que realizan la reabsorción y remodelación ósea porque se comen el hueso viejo para que se forme un nuevo hueso. Es por eso que también nuestros huesos, gracias a estas células, pues están en una continua renovación, como pudiéramos entender. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las células del tejido óseo. ¿Ya? No te olvides. Osteoprogenitoras, que son las células madres del tejido óseo que originan a las demás células, ¿no? Células mesenquimatosas también se llaman. Forman a los osteoblastos, que serían las células jóvenes, que se encargan de fabricar la matriz ósea. Al madurar se convierten en osteocitos que dan mantenimiento a la matriz ósea. Y también encontramos a los osteoclastos, que van a permitir la reabsorción de la matriz ósea, ¿no? Dando lugar a una remodelación y la reabsorción ósea. Y por acá un término para no generar confusiones. Osteoblastos. ¿Ya? Estos osteoplastos, también conocidos como osteoceles, no son células, sino son cavidades donde se encuentran almacenados los osteocitos o donde ahí habitan los osteocitos. La cavidad exacta donde se encuentra el osteocito es el osteoplasto o osteocele. Habitualmente suele ocurrir a veces una confusión con esto, ¿no? Osteoblastos, osteoclastos y este es con P, osteoplastos. ¿Ya? Tanto el osteoblasto, célula joven, y el osteoclasto, célula de la reabsorción, son células, pero el osteoplasto con P ya no es una célula, sino es una cavidad donde están los osteocitos. Ya, por favor. Entonces, con esa aclaración, para que más adelante de repente no te genere ningún tipo de dificultad o confusión. A ver, hasta acá, ¿todo claro, mis estimados estudiantes? ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta que de repente ustedes quisieran hacer? Chicos y chicas, ¿alguna duda, pregunta, por favor? Ninguna, profe. Ya, Todo claro, profe. correcto, todo claro entonces. Ya, continuamos entonces, ¿ya? A ver. Ahora nos toca hablar de lo que viene a ser la sustancia intercelular, también conocida como matriz ósea.
¿Ya? Esta sustancia intercelular está conformada tanto por la sustancia amorfa así como por las fibras. En este caso, la sustancia amorfa dice que constituye el 5% de la matriz ósea. Está presentada por dos componentes, una porción orgánica que constituye el 30% de esta sustancia amorfa, que está elaborado justamente por los osteoblastos, ¿no? Las células jóvenes del tejido óseo. Y está constituido por colágeno, peptidoglucanos, glicoproteínas, que son las sustancias que fabrican estos osteoblastos para fabricar la porción orgánica de la sustancia amorfa de la sustancia intercelular. A esta porción también se le llama oseína. ¿Ya? Entonces la porción orgánica también se llama oseína. No te olvides de eso. Luego encontramos la otra porción, la porción inorgánica, que constituye el 70% de la sustancia amorfa. Este está constituido por sales inorgánicas, como el fosfato de calcio, principal componente de nuestros huesos, que determina también a la hidroxiapatita, también componente de los huesos, pero fundamentalmente de los dientes, carbonato de calcio y otras sales como bicarbonato, magnesio, potasio, sodio, citrato, etc. Esta es la porción inorgánica y habitualmente proviene de nuestra dieta alimenticia, ¿no? Es por eso que debemos de consumir buenas cantidades de calcio para que nuestros huesos estén bien constituidos, fuertes y resistentes. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la porción inorgánica. Y por otro lado, la sustancia intercelular también encontramos a las fibras, que son muy abundantes ya que abarcan el 95% de nuestra matriz ósea o sustancia intercelular y que fundamentalmente está constituida por fibras colágeno que son bastante resistentes y que le dan esa consistencia rígida, resistente a nuestros huesos. ¿Ya? E inclusive ligeramente flexibles, ¿no? Porque nuestros huesos, aunque parezca mentira, también tienen esa capacidad. Muy bien. Entonces ya conocemos la sustancia intercelular formada tanto por la sustancia amorfa así como por las fibras. No te olvides que la sustancia amorfa 30% porción orgánica y 70% porción inorgánica. Como ya conocemos la sustancia intercelular, ahora vámonos a la clasificación del tejido óseo. Pues este tejido óseo lo vamos a clasificar en dos grupos. Vamos a encontrar un tejido óseo esponjoso, que se le representa como TOE, tejido óseo esponjoso, y el tejido óseo compacto, que se representa como TOC, tejido óseo compacto. ¿De acuerdo? En el caso de este tejido óseo esponjoso, podemos decir que está formado por una red tridimensional de proyecciones óseas incorporadas llamadas trabéculas. Miren acá. Aquí en los extremos de los huesos largos, sobre todo, para ser exactos, los huesos largos tienen una parte que son los extremos que se llaman epífisis y la parte media que se llama diáfisis. En estos huesos largos, pues en los extremos de estos, pues encontramos pequeños poros, ¿no? Justamente por eso es tejido óseo esponjoso. Pero esos poros justamente adquieren pues el nombre de trabéculas, ¿ve? Si agrandáramos la imagen, podríamos ver aquí esa gran cantidad de porosidades que va a presentar este hueso y que van a ser justamente esas trabéculas, ¿no? Trabéculas que también están formadas por laminillas óseas y que son consideradas como unidades anatómicas del TOE, o sea, del tejido óseo esponjoso, ¿ya? Las trabéculas en su interior contienen a la médula ósea roja, que también se le conoce como MOR, médula ósea roja. O sea que aquí en estos espacios, ahí está el MOR o médula ósea roja. Recuerda que ese MOR o médula ósea roja permite la producción de las células sanguíneas, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, megacariocitos que al romperse forman las plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces, este tejido óseo esponjoso pues se encuentra en los huesos cortos, también está en los huesos planos y en la epífisis de los huesos largos. ¿Y qué es la epífisis? Los extremos de los huesos, ¿ya? Las puntas de los huesos se llaman epífisis, ambos extremos.
Ahí está ese tejido óseo esponjoso que tiene a las trabéculas, que son los poros, y en el interior de las trabéculas la médula ósea roja. No te olvides de eso, por favor. Ahora pasamos al tejido óseo compacto. Este está formado por una sustancia que se llama sistema de Haber. Ese sistema de Haber es una porción muy dura y rígida del hueso. Otro nombre que adquiere es osteona. ¿Ya? Son las unidades estructurales de este hueso compacto, tejido óseo compacto. Están organizados en cilindros de huesos con láminas de manera concéntrica, o sea, una alrededor de la otra. Ahí están, miren las laminillas, ve así, una lámina, otra, una encima de otra. Por eso esta imagen nos permite ver que son láminas concéntricas. Alrededor de lo que vienen a ser vasos sanguíneos. O sea que al medio de estas láminas, aquí en el puntito del centro, están los vasos sanguíneos, las ramificaciones de venas, arterias, ahí como vemos, ahí están yendo, recorriendo, ve. Como puedes ver. Estas habitualmente se localizan en la parte dura y muy rígida del hueso que se llama diáfisis, que sería toda la parte intermedia del hueso. Ve, ahí está la diáfisis. En el caso de los huesos largos, ¿no? Y en las tablas, en el caso de los huesos planos, para ser más precisos, en los extremos. Todo sistema de Haber tiene un centro que se llama canal de Haber. Y a través de ese canal de Haber están recorriendo los vasos sanguíneos ahí, como lo podemos señalar. No te olvides de eso. ¿Ya? Este es un hueso que, a diferencia del otro que tenía muchas porosidades, este es un hueso mucho más compacto, rígido. Y esa rigidez es gracias al sistema de Haber que conforma esas láminas concéntricas que lo hacen bastante rígido. Solo presentan pequeños poros que se llaman conductos de Haber o canal de Haber, por donde pasan tanto venas y arterias, o sea, los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y ahí está la clasificación de los dos tipos de tejido óseo. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el revestimiento del tejido óseo. ¿Ya? Antes de hablar de ese revestimiento, a ver, vamos a hacer consultas, preguntas, para ver si están atentos. Y sobre todo ahorita también primero llamo lista y luego hago preguntas. A ver, en primer lugar, Adriana Hilario. Solo me dicen presente, por favor, ¿ya? Rapidito. A ver, Adriana Hilario. Adriana Hilario. Tercer llamado, Adriana Hilario. Creo que Adriana se fue a dar una vueltita por ahí. Se escapó. A ver, Antonella Lanasca. Presente, profesor. Muy bien. Ariana Rojas. Presente, profesor. Muy bien. Caroline Chalco. Presente, profesor. Muy bien. Christopher Vivas. Presente, profesor. Muy bien. Erika Lozano. Presente, profesor. Correcto. Grace Astete. Presente, profesor. Muy bien. Jerico Valdivia. Segundo llamado. Jerico Valdivia. Tercer llamado. Jerico Valdivia. Muy bien. Mi segundo fugado. Vamos a apuntar. El fugado, Jerico Valdivia. Ya está. Siguiente. José Samaniego. José Samaniego. Tercer llamado. José Samaniego. Listo. José tampoco está. Justin Hurtado. Presente, profesor. Muy bien. Seguimos. María Calderón. Presente, profesor. Muy bien. Siguiente. Marco Manrique. Segundo llamado.
Marco Manrique. Sí, profesor. Ahí Profesor. está Marco. Muy bien, Marco. Siguiente. Sebastián Moyano. Segundo llamado. Sebastián Moyano. Tercer llamado. Sebastián Moyano. Listo. No contesta. Siguiente. Steven Cóndor. Presente, profe. Muy bien. Siguiente. Yeslin Peña. Presente, profesor. Ya, muy bien. Tengo 4 fugados. ¿Ya? A todos los que están Profe, presentes, muy bien. Sí, dime, Yerico. profe, perdón, no lo escuché, profe, estaba lavando mis cosas, perdón. Sí estoy Ah, presente. o sea, ¿estás en clases o estás ahí de lavadero? No, no, profe, disculpe, si no, como en el desayuno no lavé mis cosas, se molestaron y tuve que lavar y dejé el celular arriba. Ahí, Perdón, entonces profe. tienes que desayunar más temprano, pues, hijito. Ya, Yerico, te voy a considerar. A ver, Gracias. ¿alguien más que haya llegado? José, Sebastián, Andrea o Adriana, perdón. Nadie, ¿no? Ya listo. Ya Yerico ya salió de la lista de los evadidos. Está presente. Ya, pregunto, a ver. A ver, Antonella, dame un número del 1 al 5. 4, profesor. 1, 2, 3, 4. Gracias, Antonella. Le tocó a Christopher. A ver, Christopher, ¿me escuchas? Facilita la pregunta. ¿Cuál es el nombre de las células jóvenes del tejido óseo? Nombre de las células jóvenes del tejido óseo. Muy bien, no responden de manera inmediata, lo siento mucho, eso significa que no han estado atentos. Ya, Christopher, lo siento mucho. Chicos, tenemos que estar atentos. ¿Qué pasa con ustedes? A ver, dame otro número, por favor, tú, Christopher, del 1 al 5. ¿Qué está 5. pasando con ustedes? A ver, ya el número, Christopher, no te escuché. 5. 5. Ya, Justin, te ha tocado, Justin. Ya, ¿estás ahí? Ya, rapidito, nada más es pregunta y respuesta. Se supone que ustedes están prestando atención, ¿cierto? Ya, Justin, prende el micro. Sí, profesor. Muy bien, Justin. Dime, ¿cómo se llaman las células que realizan la reabsorción y remodelación de los huesos? Ya, un número del 1 al 5, Justin. 4. 1, 2, 3, 4. Steven Cóndor. Prende el micro, Steven. Steven. Ya, Steven, otro evadido. Listo, no responde. Steven Cóndor, evadido. Ya está. Siguiente. A ver, vamos a darle al siguiente. Yeslin Peña. Yeslin, Profesor. pregunta para ti, hija. ¿Cuál es el nombre de las células maduras del tejido óseo?
Osteocitos. Muy bien, Jesly. Pregunta respondida de manera correcta. Listo. Jesly, dame un número del 1 al 5. 4. 1, 2, 3, 4. Muchas gracias, hija. María Calderón, te ha tocado a ti. Sí, profesor. A ver, hija. ¿Cómo se llaman los poros del tejido óseo esponjoso? ¿Cómo dijo? ¿Cuál es el nombre de los poros del tejido óseo esponjoso? También se llaman, tienen un nombre que acabamos de mencionar. Son las unidades estructurales de este tejido óseo. Y dentro de ellos está el MOR, la médula ósea roja. ¿Cómo se llaman? Ya, la respuesta es inmediata. Trabéculas, chicos, trabéculas. Las células jóvenes, osteoblastos. Las células que hacen la reabsorción, osteoclastos. Ya justo inclusive le he hablado de los osteoblastos, que no son células, sino son cavidades donde se encuentran los osteocitos. Chicos, miren, con mucha sinceridad, si ustedes no tienen de repente el ánimo, las ganas de querer aprender, entonces lamentablemente pues estamos aquí perdiendo nuestro tiempo y nuestro dinero, ¿cierto? Porque sus padres pagan una pensión para que ustedes puedan aprender. Y si no lo quieren hacer, entonces están tirando al tacho de la basura ese dinero que sus padres invierten en ustedes y no está bien. Les hago una pregunta. ¿Quieren que les haga trabajar toda la clase con la cámara prendida para saber si están ahí viendo o prestando atención? ¿Les gustaría eso? Chicos, les estoy hablando. No, profe. ¿Mm? Entonces, pues tenemos que tomar un poco más de conciencia y prestar atención. O sea, yo explico, y ustedes creo que muchos se han ido a andar, se han ido a pasear, no prestan atención y realmente eso no está bien. ¿Mm? Ahora, hay algunos que sí me están contestando, pero que realmente pareciera que no me han prestado en absoluto atención. Por eso es que no tienen la capacidad de responder y preguntas tan sencillas como las que estoy haciendo, y eso no está bien, ¿ya? No tomen que les estoy de repente llamando la atención por ser malo, sino porque me preocupo. Yo quiero que ustedes aprendan. En todo caso, si no fácil, ahorita ya termino y me salgo y listo. No me interesa si ustedes aprenden o no aprenden. Y eso no es nuestro rol como profesores. Más bien todo lo contrario. Queremos que ustedes tengan esa capacidad de poder estar atentos, de aprender, ¿de acuerdo? Así que yo les voy a suplicar de que pongamos de nuestra parte. Sí, por favor. ¿Ya? A ver, voy a terminar una última intervención oral. A ver, con Marco Manrique. ¿Me escuchas? Prende el micro, por favor, Marco. Marco, por favor, ¿me estás escuchando? Prende el micro. Bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, si no hacen caso, ¿qué puedo hacer? Realmente tendré que conversar en todo caso con los padres de familia, pues, de su salón, porque realmente no me parece justo de que sus padres, pues, estén invirtiendo para que ustedes, bueno, no tengan las ganas de participar, ni colaborar, ni nada por el estilo. Ya voy a conversar el día de hoy con el profesor José Vélez para comentarle lo que está sucediendo con su salón y de pasada que cuando tengan reunión de padres de familia me permita un espacio para comentarles cuál es la forma de comportar y actuar de ustedes. Además que dicho sea de paso, chicos, todo está quedando grabado, ¿sí? Todo está quedando grabado. Entonces, pues lo siento mucho, pero si yo no le voy a poner ganas a lo que estoy haciendo, pues estoy realmente desaprovechando la oportunidad que mis padres me dan para poder de repente yo aprender, estar en una institución particular y de repente dar lo mejor de mí.
pero en este caso ustedes no lo están haciendo. Ya, muy bien. Yo continúo con la clase. Bueno, si ustedes consideran de que no me debo de preocupar porque si es que están aprendiendo o no, bueno, eso ya lo dejo a decisión de ustedes, ¿ya, chicos? Así que continuemos. Ahora pasamos a qué es el revestimiento óseo. Cuando hablamos del revestimiento óseo, tenemos que entender que los huesos están cubiertos por lo que viene a ser una envoltura que va a proteger a ellos. Este revestimiento puede ser de dos tipos. El periósteo, que es el revestimiento externo del hueso, está formado por tejido conectivo denso y regular, ya también se le conoce como periósteo fibroso, y también por fibras colágenas, fibroblastos y células mesenquimales, ¿no? Que son estas células osteoprogenitoras, ¿no? Que justamente van a dar origen a las células como los osteoblastos del tejido óseo, que lo hemos mencionado hace un momento. Este último permite justamente el crecimiento del hueso en grosor, o sea que se vaya ensanchando, y también la reparación de las fracturas. Las células del periósteo se transforman fácilmente en osteoblastos, ¿no? Que justamente son las células jóvenes del tejido óseo encargados de formar la matriz ósea. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el periósteo, el recubrimiento externo de los huesos. Ahora nos vamos para el endoósteo, recubrimiento interno de los huesos. Es el revestimiento interno de los huesos a nivel del canal medular, o sea, de la parte interna de los huesos que justamente vemos acá, que este sería el canal medular. Lo vamos a poner de otro color. Ahí está. Este es el canal medular. ¿Por qué? Porque acá está la médula ósea amarilla, ¿ve? Justo ahí está señalado, ¿no? Entonces, ese endoósteo que recubre el canal medular, la parte interior del hueso, también va a recubrir los conductos de Haber, por donde ingresaban justamente los vasos sanguíneos, venas y arterias a través del sistema o el tejido óseo compacto, y los conductos de Wolman y las trabéculas óseas, que justamente son esos poros que están en el hueso esponjoso. ¿Ven? Entonces, todas las cavidades de nuestros huesos van a estar recubiertas por este endoósteo. Entonces, está recubriendo todas las cavidades interiores del hueso. Mientras que el periósteo estaba recubriendo toda la superficie del hueso, así como vemos acá, ¿ve? Periósteo. Recuerda que de ese periósteo se forman las células, ¿no? O están ahí las células mesenquimatosas o células osteoprogenitoras que fundamentalmente daban origen a los osteoblastos. ¿Ya? Entonces ahí están los dos revestimientos del tejido óseo. Ahora pasamos a los niveles de osificación. ¿Y en qué consisten estos niveles de osificación? Cuando nosotros nacemos, en realidad nuestro esqueleto más que ser hueso es cartílago y principalmente cartílago hialino, que ahora también ya vamos a conocer ya que vamos a hablar del tejido cartilaginoso. Hay dos niveles de osificación. El nivel primario, que ocurre en nuestros primeros estadios de la vida fetal, ¿ya? Aproximadamente, pues esto está ocurriendo entre la sexta y séptima semana de desarrollo del embrión y se va a dividir en dos. La osificación primaria intramembranosa, que se inicia en el tejido mesenquimal y que lo diferencia de los osteoblastos. Ocurre esto en huesos planos y cortos. Por ejemplo, miren aquí en el cráneo, se está produciendo una osificación primaria intermembranosa. ¿Ya? Esa intermembranosa para formar huesos planos como los huesos del cráneo, ¿ve? Y huesos cortos también. Ya así como por ejemplo los huesos del cráneo, la mandíbula, la clavícula, van a tener un tipo de osificación primaria intramembranosa. ¿De acuerdo? Mientras que la endocondral, que es un tipo de osificación primaria endocondral, tiene como modelo el cartílago hialino, del cual justamente estaba hecho el hueso. Y esto es propio de los huesos largos. Por ejemplo, nuestros huesos largos en un inicio eran cartílago hialino. Poco a poco inician su proceso de endurecimiento y transformación en hueso, y esa sería la osificación primaria endocondral. ¿Ya?
cartílago hialino que se convierte en huesos largos y también en algunos en huesos cortos. ¿Ya? Listo. Luego tenemos una osificación secundaria. Esto ocurre en todos los huesos largos a nivel de los cartílagos de conjunción, cuya función es la unión tanto de la epífisis y la diáfisis, determinando así el crecimiento. Miren acá, este es un hueso largo. Y aquí vamos a señalar algo muy importante. Esta parte de acá que se llama metáfisis. ¿Ya? Al medio está la diáfisis, que es la porción más dura y compacta del hueso, y en los extremos está la epífisis. ¿Ve? Epífisis. Ahora, esas epífisis y la diáfisis son la formación de un hueso de un adulto, pero en una persona que está en crecimiento también tiene la metáfisis. Y esto es en un niño, ¿no? Por ejemplo, o en un adolescente. Esa metáfisis es cartilaginosa y esta está permitiendo que los huesos pues sigan creciendo, ya que crezcan y que el hueso se siga haciendo más largo hasta que finalmente termina nuestro crecimiento y ya la metáfisis también se convierte completamente en hueso, ¿ya? Se convierte completamente en hueso. Entonces, esta metáfisis es la unión entre la epífisis y la diáfisis, ¿no? Por eso se llama, en este caso, como lo habíamos visto acá, también se le denomina cartílago de conjunción. Cartílago de conjunción que permite la unión de la epífisis con la diáfisis. Ya chicos, por favor, no se olviden de eso. Entonces, esta parte cartilaginosa nos está permitiendo el crecimiento cuando somos niños, adolescentes. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, los tipos de huesos. Pues vamos a hablar de que hay huesos largos, planos y cortos. Bueno, en este caso en el hueso largo predomina la longitud a las demás dimensiones, ¿no? Va a tener siempre dos epífisis y en la parte del medio una diáfisis. Por ejemplo, el hueso húmero, el cúbito, el radio, que lo encontramos en los brazos, el fémur, tibia, peroné, que están en nuestras piernas, extremidades inferiores. Los huesos planos, en estos, pues lo largo y el ancho son mayores que el espesor y presentan tablas diploides, o sea, médula ósea. Ejemplo, el hueso frontal del cráneo, parietal, occipital, que son huesos del cráneo, el omóplato, que forma parte de nuestro hombro, el hueso de la pelvis, que forma parte de nuestra cadera, el esternón, que forma parte de nuestro cavidad torácica, las costillas van a ser consideradas huesos planos. ¿Ya? Ahí está un ejemplo de un hueso plano, un hueso del cráneo. Y los huesos cortos, que sus tres dimensiones son iguales, ¿no? Y están formados por tejido óseo esponjoso, como el hueso del carpo, del tarso, que forman parte tanto de la muñeca, así como en el caso del pie también. Los huesecillos del oído, como el yunque, el martillo. Las vértebras, la rótula, ahí está un hueso corto, ve una vértebra, por ejemplo. La rótula de la rodilla, etcétera. Serían ejemplos de huesos cortos. Y de esta manera estamos terminando con lo que son huesos y pasamos a hablar de lo que es el tejido cartilaginoso. Cuando hablamos ahora ya del tejido cartilaginoso, ya no estamos hablando del tejido óseo, podemos mencionar dentro de sus principales características que tiene consistencia semirrígida, o sea que no es completamente rígida, sino más bien semirrígida, teniendo una alta capacidad también de flexibilidad. El tejido cartilaginoso es avascular, o sea, no tiene terminaciones sanguíneas. Y también podemos decir que carece de terminaciones nerviosas. Está cubierto por una capa protectora que, a diferencia del hueso que se llamaba periostio, en este caso se llama pericondrio. Y se nutre por difusión de los vasos sanguíneos que están en el pericondrio de los huesos. O sea, absorben nutrientes desde el pericondrio de los huesos. Sus principales funciones del tejido cartilaginoso: el revestimiento de superficies articuladas. Así, por ejemplo, articulan a nuestros huesos facilitando el movimiento. También los cartílagos permiten el crecimiento de los huesos largos, ya que te explicaba hace un rato que hay una parte de los huesos largos que se llama metáfisis, que está justamente hecho a partir de cartílago y permite el crecimiento o el alargamiento de los huesos. También cumple función de soporte de tejidos blandos, por ejemplo, el tabique nasal que forma la base de nuestra nariz, el pabellón de la oreja, etcétera, que están hechos a partir de cartílago.
¿Ya? Ahora pasamos a hablar del tejido cartilaginoso, sus células. En realidad, el tejido cartilaginoso fundamentalmente va a tener dos tipos de células. Los condrioblastos, que son las células jóvenes que sintetizan la matriz cartilaginosa, y los condriocitos, que ya son las células maduras que se originan de los condrioblastos y que en este caso pues cuidan, protegen, mantienen la matriz cartilaginosa. ¿Ya? Otro componente del tejido cartilaginoso son las sustancias intercelular. Esta sustancia intercelular está formada por la sustancia amorfa, conformada por sustancias como los glucosaminoglucanos, que se pueden unir a proteínas y que constituyen a los proteoglicanos, que serían parte de la sustancia amorfa de la sustancia intercelular del tejido cartilaginoso. Y obviamente el tejido cartilaginoso también presenta muchas fibras. En este caso, pues el tejido cartilaginoso tiene fibras elásticas, fibras colágenos, que les van a determinar ya sean la solidez o inclusive la flexibilidad que puedan presentar estos cartílagos. ¿Ya? Ahora, también encontramos que el tejido cartilaginoso presenta el pericondrio, que es la membrana que está formada por tejido conectivo denso que recubre todo el cartílago. Por ejemplo, aquí al centro están los condriocitos que forman al cartílago y por sus cubiertas está el pericondrio, que es la envoltura justamente del tejido cartilaginoso, a excepción de un tipo de cartílago que ahora lo vamos a ver, que justamente los cartílagos se dividen en tres tipos diferentes. ¿Ya? Y uno de ellos no presenta ese pericondrio, que ahora justamente lo vamos a conocer. Pero primero veamos en orden la clasificación de los cartílagos o del tejido cartilaginoso. Encontramos el cartílago hialino, que es el más abundante de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Que presenta fibras colágenas, muchas fibras colágenas, y que está ubicado en un inicio cuando éramos embriones y estábamos dentro del vientre de la madre, pues nuestro esqueleto era de cartílago hialino. Por eso dice que está presente en el esqueleto embrionario. Está en nuestras fosas nasales, en órganos del aparato respiratorio como la laringe, tráquea, bronquios, etcétera, y también en nuestras articulaciones móviles. También está este cartílago hialino. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que serían las condriocitos y alrededor de ellas hay muchas fibras colágeno, el hialino. Pasamos al cartílago elástico, de color amarillento más oscuro, presenta fibras elásticas, tiene una gran flexibilidad, más que el hialino, y su ubicación, por ejemplo, en el pabellón de la oreja, a ver, agarra tu oreja, vas a ver si es flexible o no, muy flexible. La trompa de Eustaquio, que es un conducto que comunica el conducto auditivo interno con la faringe del aparato respiratorio y digestivo. La epiglotis, que forma parte de la laringe y que este cartílago evita el paso de la comida hacia nuestras vías respiratorias cuando nosotros pasamos el alimento o tragamos el alimento. ¿Ya? Entonces ahí son algunos ejemplos de estructuras que tienen tejido cartilaginoso elástico. Y finalmente el tejido cartilaginoso fibroso, que presenta haces bastante gruesos de fibras colágenas. Ahí están sus fibras muy gruesas colágenas. Tienen mayor resistencia a la tracción que el cartílago hialino. Estos son los que carecen de pericondrio. Este es el tipo de tejido que no tiene esa envoltura pericondrial. No hay pericondrio en el cartílago fibroso. ¿De acuerdo? A lo subrayamos, que es importante, carece de pericondrio. Y su ubicación están en los discos intermembranales o intervertebrales, perdón, de la columna vertebral y la rodilla o los meniscos de la rodilla, pues permitiendo que esta gran articulación del cuerpo pues sea muy resistente, muy rígida, ¿no? Y que no fácilmente produzca movimiento y que no se separen pues nuestros huesos, ¿no? Y de esa forma pues también estamos terminando con el tejido cartilaginoso, ¿ya? Ahora lo único que nos quedaría pues es resolver nuestra práctica. Y empezar a responder las preguntas. ¿Ya? Comprensión de información, la primera parte. Dice,
En la osificación endocondral, el tejido cartilaginoso bueno, se endurece y se transforma, ¿no?, en tejido óseo. ¿Pero qué tejido cartilaginoso? El tejido cartilaginoso hialino, principalmente, ¿ya? Entonces, en la osificación endocondral, el tejido cartilaginoso se transforma en tejido óseo. Él es una célula que interviene activamente en la remodelación ósea. Remodelación o absorción ósea. Se llama osteoclasto con C. Con B, osteoblasto era la célula joven. ¿Ya? Cartílago que carece de pericondrio. Ese es el cartílago fibroso. ¿Ya? El cartílago y el cartílago poseen pericondrio. Pues estaríamos hablando del cartílago hialino y el cartílago elástico, que sí tienen pericondrio. El cartílago del pabellón de la oreja es de tipo elástico. Ahorita lo acabamos de mencionar. Ya está. Ahora vámonos con relación. Dice, osteoclastos. A ver, ¿qué podríamos decir de los osteoclastos? Células multinucleadas, retenida matriz ósea alta. Bueno, son los osteoclastos, pues sí son células multinucleadas que realizan la reabsorción de los huesos, ¿no? Entonces uno va por acá. Cartílago elástico. Bueno, ¿dónde podemos encontrar cartílago elástico? En la epiglotis, que justamente te decía que permite el paso del alimento, ¿no? Cuando tragamos nuestro alimento y pasa como bolo alimenticio hacia el esófago. Cartílago fibroso. A ver, este cartílago fibroso lo encontramos en los meñiscos de la rodilla. A ver, cartílago hialino en el anillo traqueal, y así en orden para completarlo eso. Alta tasa metabólica es los osteoblastos. ¿Por qué? Porque son los que realizan mucho metabolismo y producen mucha sustancia o matriz ósea. 4. Y los osteocitos están retenidos en la matriz calcificada, ¿no? En unas cavidades que se llaman osteoplastos, que les había dicho. Ahí está, 5. Muy bien. Continuemos. Porción orgánica. Bueno, en este caso la porción orgánica es, podríamos mencionar que proviene de la dieta, ¿no? Esto más bien es la inorgánica. El colágeno elabora matriz ósea. El que elabora matriz ósea es el osteoblasto, que sería 3. Fibras colágenas desordenadas, trabéculas, sistema de Haber. Trabéculas son los poros del tejido óseo esponjoso, entonces acá iría 4. Y el sistema de Haber es la porción rígida y dura del tejido óseo compacto. El tejido óseo inmaduro, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos mencionar? Bueno, la porción inorgánica tiene fibras colágenas desordenadas, ya está. Y ahí, tejido óseo inmaduro, pues está hecho de colágeno, ¿no? Y cartílago, 6, ya está. Así sería. Pasamos a la siguiente, marca verdadero o falso. ¿El periósteo participa en la reparación de las fracturas? Bueno, ya que produce osteoblastos que van a fabricar nueva matriz ósea, sí sería cierto, ¿no? Cuando nos rompemos el hueso, el periósteo de las células osteoprogenitoras producen más osteoblastos que ayudan a regenerar los huesos, ¿no? A producir lo que viene a ser osteoblastos que van a fabricar nueva matriz ósea. El tejido óseo almacena calcio, ¿verdad? Tejido óseo es un almacenamiento de sales minerales como calcio, ¿no? Etcétera. En el tejido epifisiario encontramos cartílago. Bueno, en este caso de lo que viene a ser la epífisis, pues está formado por la metáfisis que permite el crecimiento, les decía, y ese es cartílago hialino. Muy bien, cierto.
Los osteocitos se alojan en las lagunas óseas llamadas osteoceles o osteoplastos, ¿verdad? Los osteoclastos son células mononucleadas, falso. Las osteonas se hallan en los huesos largos. Bueno, las osteonas o lo que es el hueso compacto, ¿no? Sistema de Haber sí está presente en los huesos largos. Para ser más específicos, en la diáfisis. Ya está. Verdad, 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 todo verdad, menos la 5 que es falso y verdad. Ahora sí, rapidito, marcamos. A ver, posee cartílago hialino. Hialino, la tráquea. Ya, a ver. Excepto es, perdón, si costillas todos tienen, menos el epiglotis, ya que ese es cartílago elástico. Ya está. No corresponde al tejido óseo compacto. Ya. El tejido óseo compacto no tiene trabéculas, que son los poros del tejido óseo esponjoso. El pabellón auricular encontramos cartílago elástico. Ya está. Rapidito, a ver, rapidito, seguimos. Revisten los canales de Wolman. Esto sería el endoosteo. ¿Dónde está endoosteo? Acá está. Todas las cavidades de los huesos es recubierto por endoosteo. La parte externa, periósteo. Son conglomerados o laminillas concéntricas, pues el sistema de Havertz. Ya está. El tejido cartilaginoso histológicamente se clasifica en hialino, elástico, fibroso, fibrocartilaginoso. Bueno, también es una mezcla, está bien todos. Pero los principales son los tres que te he mencionado. Tejido cartilaginoso, la célula que sintetiza la matriz cartilaginosa se llama condrioblasto. ¿Dónde está? Condroblasto, acá está. Estructura que está ausente en el tejido óseo compacto. De nuevo, esta pregunta se repite, pues. Lo que no está son las trabéculas, ¿no? Células óseas o células del tejido óseo en formación. Bueno, ¿quiénes son las que son jóvenes y están formándose? Los osteoblastos. Constituido por laminillas paralelas. Ahí está el sistema de Wolman del tejido óseo compacto. Componente más abundante de la sustancia osteoide. Bueno, en este caso, la sustancia osteoide, ya que va a ser la sustancia, la porción orgánica de los huesos, va a ser el colágeno, que aproximadamente constituye el 95%, dice, de esa matriz ósea, ¿no? De la porción orgánica. Contribuye al crecimiento de los huesos. A ver, la osificación intermembranosa, osificación endocondral, ¿no? Sistema de Havertz, hidroxiapatita, osteona. Bueno, en este caso, cuando hablamos del crecimiento de los huesos, sería la osificación endocondral, ¿no? Del cartílago hialino. En cambio, intermembranosa es ya de los huesos planos, pues. En cambio, la osificación endocondral, huesos largos, que justamente son los que habitualmente suelen alargarse y crecer. Presenta porción inorgánica del tejido óseo. Bueno, la porción inorgánica del tejido óseo presenta calcio, fosfatos, bicarbonato, magnesio, todos. ¿Qué función cumplen los cartílagos del cuerpo? Proporcionan defensa inmunitaria, almacenan cantidades de energía, forman estructuras rígidas, permiten la absorción de nutrientes, resistencia y flexibilidad. Células que fagocitan en el tejido óseo. Bueno, los osteoclastos con C. Listo, hemos terminado, estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy en la tarde tenemos clases de 4 a 4:30. Ahí les voy a ayudar a hacer la tarea. Y por favor, espero que reflexionen sobre lo que les he mencionado. Tienen que estar más atentos, tienen que participar y sobre todo prestar atención a las explicaciones. Muy bien, chicos. Cuídense hasta la tarde. Nos vemos el día de hoy en la tarde. Hasta luego, profesor. Ya hasta la tarde con todos.